será primero. Bienvenidos a una nueva edición de Toque Futbolero, esta vez una edición distinta, Toque Tricolor. La selección ha jugado desde esta fecha eliminatoria, para eso tengo a Salwa. ¿Cómo estás, Salwa? Hola Ricky, súper bien, gracias a Dios. Contenta de estar en el Toque Tricolor. Vamos a hablar de nuestra selección, darle un poquito de palo, pero bueno, hay que apoyarla siempre. Sí, hay cosas por mejorar con esta selección y bueno, aquí estoy un poco triste porque me han dicho que han tenido problemas en la casa y con las mujeres por el apodo del Bucarrero, entonces no se le va a decir más tú. O sea, algo Hay que cambiar, triste. hay que cambiar el Hay que apodo. buscar qué apodo vamos a tener para ti, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Bien, bien, con el paso del tiempo le vamos a encontrar un nuevo apodo un poquito molesto por lo que dejó la selección Colombia en el partido con Brasil, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Bueno, sí, primero vamos a tocar el primer partido que se jugó en la ciudad de Barranquilla, un partido muy interesante donde Pekerman pues, buscó el partido como lo tenía que hacer, siendo que estábamos jugando aquí en la ciudad contra Venezuela, un seleccionado que había sido difícil ganarle. Un partido tranquilo, un partido pues que es en casa, además la afición siempre aporta muchísimo. Confiados, la verdad, me pareció confiados un poquito más de lo que deberían estar. Ya después pues, el partido se acomodó, pero gracias a Dios sacamos esos 3 puntos en casa que eran súper importantes teniendo en cuenta el partido que venía a cabo. No, sí, muchos veían a Venezuela como una selección chica porque tenía un punto, que bueno, no venía de cambiar técnico, todo eso, pero Venezuela se plantó bien, sino que Colombia jugó muy bien. También hay que resaltar de que el funcionamiento con Magnelli y James se vio que brotó buen fútbol. Principalmente en el segundo tiempo se dio esa asociación de Magnelli y James que le permitieron a Colombia transportar el valor, darle juego, tener profundidad y así conseguir los goles que le dieron el posterior triunfo a la selección. Bueno, hay que tener en cuenta que la selección Colombia no le ganaba a Venezuela en casa hace 15 años. Y eso Entonces, le metía un poquito de preocupación. Sí, exacto, eso también pesaba un poquito y no era tan fácil como la gente pensaba o como nosotros pensábamos que iba a ser, también por toda la historia que venía detrás. Sí, a mí también, yo también quiero llevar a aclaración algo. Para mí el partido con Colombia fue bueno, pero me dejó muchas dudas contra Venezuela, sobre todo la parte defensiva con Estefan Medina y el retroceso de los volantes 6. Fue un partido que en verdad se vieron las falencias de Colombia, que después lo iba a pagar con Brasil, que de eso vamos a hablar pronto. Y pues nada, ese partido, pues lastimosamente Carlos Vaca no pudo anotar. Tuvo una tarde terrible. que creo que mala suerte. Suerte. Yo creo que hacer tantos goles en el Vila no le va muy bien cuando viene con la selección. No le quiso entrar el balón definitivamente. Lo que todos esperábamos, ¿no? Teniendo a uno de los personajes de Europa en nuestra selección, pero bueno, no siempre se puede anotar, como él lo dijo. Uno no es héroe cuando anota y tampoco es el villano cuando no anota, simplemente es un trabajo en equipo, cuando se hace cuando no. Sí, y en este partido pasa algo fundamental que creo que le hace daño a Colombia, y es la amarilla que recibe Daniel Torres, con la que no puede enfrentar el partido contra Brasil. ¿Crees que eso influyó para meternos ya en el partido de Brasil, que es el plato fuerte, porque hay que darle duro a esta selección, de que Daniel Torres no estuviera? Muchas personas se preguntaban a lo largo de la semana qué iba a hacer Pekerman con la baja de Daniel Torres, que si iba a jugar Wilmar Barrios, que si iba a jugar Pérez, que si iba a jugar Celis. Al final terminó jugando Wilmar Barrios, pero creo, desde mi posición personal, que Wilmar Barrios no lo hizo mal. Le pesó la inexperiencia en la selección, pero hizo un buen partido. Sí, hizo un buen partido, pero yo creo que el peso de la selección siempre va a estar en esa posición de volante 6. Y para mí, esas fueron las falencias que mostró la selección en este partido. Un mal retroceso, no se cubrían las bandas cuando Estefan Medina subía. Y yo creo que, como tú lo dices, eso marcó la inexperiencia o el debut de Wilmar Barrios en la selección, que si bien recuperó las pelotas, no es lo mismo recuperar y soltarla bien que recuperarla y regalarla al rival, porque eso era lo que hacía Colombia. La recuperaba y se la regalaba al rival, no estaba haciendo nada. No sé qué Muchos pensaba de eso. vieron a un Wilmar Barrios y lo dieron como figura del partido, pero para mí no lo fue. De un segundo tiempo, la verdad es que tampoco fue muy consistente con su trabajo, sí recuperó balones y todo, pero como tú dices, no se mantenía la posesión del balón. Tenemos un problema con los laterales y tenemos un problema muy grave con eso. Tampoco podemos esperar que los chicos, los de la sub-23, nos solucionen la vida, porque eso no va a pasar. Está Santiago Arias, pero tampoco es un jugador que está en el nivel de eliminatorias para un mundial. No, es muy difícil. Ahora yo creo que todo el mundo debe estar llorando a Zúñiga y hasta Armero. Y hasta Armero, porque bueno, por lo menos Farid Díaz cumple la función defensiva, pero la función de ataque que tenía Armero no la cumple, siendo Armero no un jugador de gran peso para la selección.
Y bueno, en cuanto a Zúñiga, pues encontrar otro como él, yo creo que si así hubieran puesto a Santiago Arias, Neymar hubiera hecho esa fiesta como la hizo con Estefan. Independientemente de eso, no es solamente laterales, no es solamente centrocampistas, yo creo que es el nivel de la selección de manera general. Si hacemos esas comparaciones que a la gente no le gusta con lo que fue el camino a 2014, los jugadores de la selección Colombia estaban en su mejor Y momento. tenían continuidad en en los sus mejores clubes, estaban con continuidad, estaban al 100%, hoy en día no lo están. Y eso le está pasando factura a la selección. Tampoco hay recambio, no hay jugadores de renombre que puedan aportarle. Entonces, Peckerman, vamos a hacer algo. La selección tiene que creerse el equipo que tiene. Tiene que creérselo porque no tenemos un mal Eso es lo que equipo, en tenemos. realidad. Y eso es lo que En tenemos. realidad no tenemos un mal equipo. Sí, es lo único que tenemos, pero Claro. no es malo. O sea, en realidad no es malo. Y pues tampoco que Carlos Vaca, las figuras como James tampoco apareció. Cuadrado tuvo un momento sí en el que brilló, de resto lo veías quieto, no corría, no recuperaba balones, Neymar de un lado, y si Estefan Medina no se movía, él tampoco se movía. Entonces, de pronto Estefan Medina no tuvo la culpa, pero es que para mí es Es muy un malo. dolor de cabeza, O sea, Estefan. es muy malo. Ver a Estefan Es ahora un mismo dolor es- de cabeza. y es que Tú no es- sabes que él va a jugar y ya estás nervioso. Sí, y es que es eso, es que ya él tuvo una mala cara con la selección y lo ponen contra Brasil, el peso que debe tener él encima y vuelve y juega mal, entonces ya uno lo quiere ver más, es esos jugadores que tú no quieres ver más en la ahí juega selección. también el papel del técnico. Si el técnico sabe Tenía que que el cuidarlo. jugador no da para esa clase de partidos, ¿por qué lo pones? Tenía que Porque si cuidarlo. tiene un jugador como Arias, no lo metes. Sí, tenía que cuidarlo. Y en cuanto a la desaparición de James, yo creo que pasa más por eso, porque no teníamos una salida a primer toque buena. No tiene Entonces, solución. ¿qué pasaba? Magnelli le tocaba retrocederse para llevarle el balón a James. Un jugador como Magnelli, que no es un jugador rápido, porque Magnelli no es rápido. Claro, venía Casemiro y Renato Augusto, le hacían el 2 contra 1 y Magnelli perdía el balón. ¿Por qué? Porque no teníamos un primer toque como lo hemos tenido antes cuando estaba Abel Aguilar, que sacábamos el balón a un primer toque siempre. Y entonces James, claro, no le llega el balón, mucho menos le va a llegar a Vaca, porque Vaca no tuvo un mal partido porque votó ocasiones. Es que Vaca no tuvo... tenía No que- le llegó el balón. La única pelota fue una jugada de James que le tira por En profundidad que en termina profundidad Muriel, izquierda, que que termina termina rematando Muriel, que pasó muy Sí, cerca. sí. Y fue lo único que hizo Vaca en todo el partido. Están los jugadores que en general no fue un buen partido, pero hay que resaltar también a los que sí hicieron un partido decente. Barrios, se puede destacar entre ellos. Oscar Murillo Obviamente, también jugó. Oscar Murillo. Y Oscar Ospina, como Murillo. siempre. y Ospina Ospina y como Muriel. siempre, que siempre termina siendo pues, el Sí, jugador del partido. que yo creo que de la doble eliminatoria los más destacables son Muriel y Ospina. Y Ospina, que es un arquero que no tiene recambio Y y no que no, tiene- viene y sin no juega, continuidad. no juega. Y aún así le responde a la selección. Entonces yo no sé ahora para esta doble fecha que se viene en octubre cómo va a Eso enfrentar que tú Peckerman. mencionas de Ospina es algo importante y algo que no se le vio a Colombia en ninguno de los dos partidos y creo que desde el Mundial de Brasil no se le ha visto. Y es la actitud de los jugadores al momento de afrontar los partidos. No se le ve ese sentimiento, ese patriotismo, esa entrega. O sea, cuando tú juegas con la camiseta de la Selección Colombia, te tienes que matar por la selección. A mí- Sea bueno o sea malo, pero te tienes que matar. Y A eso mí no me lo está faltó haciendo. Teo. A mí me faltó Teo en todo, en actitud, en guerra, porque por mucho de que la gente critique mucho a Teófilo por su actitud, que es muy rebelde y la cosa, en partidos como, o sea, contra Brasil, hay que tener esa actitud. Hay que salir a ganar, hay que salir a pelear, porque si no, no vamos a sacar nada de ahí. No, sí, definitivamente te hizo falta porque te es un jugador que te da juego. Te es un jugador Te permite que te circule el balón, Abre entra y espacio, sale. claro que Claro. sí. Y siempre Teo lucha por Colombia. Teo cuando se pone la camiseta La la siente. lucha, la siente y más contra rivales de peso, que yo creo que Teo juega muy bien siempre. Y bueno, esperar esta otra fecha de eliminatoria que viene contra Paraguay y Uruguay a sacar puntos porque son los rivales directos, más Paraguay que Uruguay. Sí, principalmente eso y bueno, estamos esperando que puede ser de Falcao, si Falcao regresa a la selección, si le da esa inyección anímica a la selección, porque hoy en día no tenemos capitán, desde la salida de Yepes no hay capitán. Hace falta un referente en la selección, alguien que tome la batuta y guíe a los jugadores, ojalá Falcao pueda hacer eso. Sí, ojalá vuelva Falcao, que bueno, ya volvió a los entrenamientos con el Mónaco y va a jugar este sábado. Esperemos que se encuentre ese baluarte en la selección porque definitivamente es un desorden el que yo noto en la selección. Es un desorden el que yo noto en la selección. Más que no, de que no haya pasión, de que no se quiera sudar la camiseta, es un desorden el que hay en la Y a selección. ver si podemos reforzar los laterales, que también es preocupante. Pero, y si no podemos, pues que los que están ahí trabajen más fuerte. Bueno, y sí, vamos a hablar, tocar por encima que, Argentina
perdió puntos contra una Venezuela que, bueno, sin Messi. Eso nos ayudó muchísimo. Los resultados de esa fecha, de los últimos partidos, nos ayudaron muchísimo a mantenernos por lo menos en la cuarta posición. Y que te muestran más una realidad de lo que va a ser la eliminatoria, porque ya Argentina, Brasil y Uruguay están en Uruguay. entonces queda ya lo que va a ser la verdadera La pelea va a estar entre Ecuador, Chile, Paraguay y Colombia por los demás puestos, porque Uruguay, Argentina y Brasil son los que siempre están. Chile en casa empata con Bolivia y eso también nos ayudó muchísimo. Bueno, pueden tener la tabla de posiciones, la vamos a tener ahí para que la vean, para que estén al tanto de cómo va esta eliminatoria y los próximos partidos también. Entonces, para que tengan en cuenta cómo van a estar los próximos partidos, que juega Argentina, que juegan todos, y es una fecha complicada porque se enfrenta a Paraguay. Hay algo que a mí me tiene muy molesto y es lo que dice la gente. Dicen que ante los rivales importantes Colombia pierde o no saca puntos. Pero yo creo que en este eliminatorio lo más importante es conseguir los puntos en condición de local. Si tú ganas en condición de local, vas encaminado de manera correcta y se le empató a Chile ya. Se perdió con Argentina aquí, pero se le sacó allá. Y ahora se vienen partidos con Uruguay aquí, que Uruguay sufre acá y tienen que venir todavía a jugar varios equipos acá. Sí, hay que sacarle provecho a todas esas cositas. Hay que sacarle la ventaja a Barranquilla y ir para adelante. Sí, bueno, voy a dejar una encuesta. ¿Creen que Pekerman, porque muchos dicen eso, que Pekerman se equivocó? Para mí no. Ya para cerrar el programa, ¿cómo debe enfrentar a Paraguay? Debe llamar jugadores nuevos, debe rotar la plantilla, tiene que confiar en el fútbol colombiano. ¿Qué tiene que hacer Pekerman? Pongan si creen que debe llamar nuevos jugadores o si quieren que siga con la misma nómina con la que se enfrentó esta última fecha de eliminatoria, porque muchos dicen que esa alineación no gustó, pero y si no, él buscó el partido. Si hubiera sido al revés, le dicen, ay, que no buscó el partido, que se fue a defender. Entonces hay que tener coherencia a la hora de opinar. Sí, con respecto a eso, a mí me parece que el problema de Pekerman en el partido, principalmente con Brasil, es un problema táctico. O sea, yo creo que si tú quieres armar una línea de 3, Magnelli no es el hombre indicado porque tiene que ser un trabajo de ida y vuelta y retroceso que no lo tiene. Si tenés 3 delanteros en punta, los 2 carrileros tienen que bajar. Entonces ahí es donde está el problema. Sí, yo creo que bueno, ya esto es todo. Hay que esperar a ver cómo viene la selección a enfrentar contra Paraguay y Uruguay aquí en casa. Y bueno, muchas gracias por estar siguiéndonos y estén con nosotros. Se viene más del Toque Tricolor en octubre. Estamos con Toque Juniorista. Y estén pendientes que se viene una previa de Manchester United contra Manchester City. Buenísima. No se les olvide seguirnos en las redes sociales. Están abajo, están todas. @el Toque Fútbol, en Twitter, en Instagram y miren Facebook que se está moviendo bastante con el Toque Fútbol. Así que, bueno, muchas gracias y un placer. Toque futbolero, el fútbol siempre será primero.